aquí el mapa del mundo. Chile estaría por acá, por este lado. No sé si ven el cursor por donde lo estoy moviendo. Venezuela, por supuesto, está acá. De este lado está Australia. Y si ustedes ven, aquí arriba dice Papúa Nueva Guinea. Hay una isla acá que ustedes ven está dividida por la mitad. Tiene esta mitad amarilla y la mitad verde del otro lado. La mitad verde que está de este lado, junto con estas islas que están alrededor, forman un país que se llama Indonesia. La parte amarilla de la isla y con todas estas otras islas que están de este lado acá, forman el país que se llama Papúa Nueva Guinea. Como se dan cuenta, está inmediatamente por encima de Australia. Brisbane estaría por acá, por donde tengo el cursor. Papúa Nueva Guinea queda acá. Papúa Nueva Guinea fue colonia inglesa por muchos años. Después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra le entregó a Australia la responsabilidad de administrar esa colonia. Por lo tanto, fue colonia, un territorio australiano por muchos años, hasta que en 1975 lograron su independencia completa, tienen su propio parlamento, su propio primer ministro. Sin embargo, ha habido una historia muy estrecha, para bien y para mal, entre Australia y Papúa Nueva Guinea. El evangelio ha crecido mucho, bueno, más bien la obra evangélica ha crecido muchísimo en Papúa Nueva Guinea por la colonia inglesa y la colonia australiana. Muchísimos misioneros de diferentes tipos de iglesias tomaron interés de viajar para allá y como no había restricciones de visa ni nada, más bien estaban bajo la protección de Australia, tenían puerta abierta las iglesias de todo tipo para ir a predicar allá. Muchísimos cristianos y muchísima gente de iglesias de otro tipo también, como adventistas, mormones, etcétera, fueron para allá. Y Papúa Nueva Guinea es un país que se define a sí mismo como un país cristiano. Australia no. Australia es un país secular. Pero los de gente de Papúa Nueva Guinea dicen que el 99% de su población son cristianos, lo cual no quiere decir que son salvos, por supuesto. Hay todo tipo de iglesias, católica, anglicana, luterana, bautistas, pentecostales, mormones, adventistas, de todo este tipo de cosas. Eso hace que el país tenga mucho temor de Dios, todo lo contrario a Australia. En Australia, cuando podíamos salir a predicar, nosotros teníamos un permiso en la asamblea para predicar al aire libre, ya lo quitaron, lo quitó la alcaldía hace varios años, y cuando lo podíamos hacer, eran más los insultos que recibíamos de la gente que los tratados que podíamos repartir y la predicación que podíamos dar. Pero cuando se podía hacer el culto de predicación al aire libre todavía, hubo una persona de Papúa Nueva Guinea que estaba estudiando en Australia, que se acercó a los hermanos. Eso fue antes de yo llegar a Australia. Y esa persona habló con los hermanos, él tenía respeto de Dios, escuchó el evangelio, comenzó a ir al local, fue salvo, fue bautizado, fue recibido a la comunión. Él se gradúa y va a regresar otra vez a su país y le dice a los hermanos, ¿dónde me puedo congregar? En el pasado había muchas asambleas en Papúa Nueva Guinea, misioneros de Canadá, de Estados Unidos, de Australia, diferentes partes. Después de la independencia, se generó un sentimiento no solo anti-australiano, en inglés dice western, en contra de todo lo que es Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, todos estos países, porque llegó el sentimiento como, ahora somos un país libre, ya no dependemos de los blancos, ya no los necesitamos. Y comenzó una ola de asesinato, de violaciones, de persecución contra todos los extranjeros en Papúa Nueva Guinea, y todos los extranjeros salieron, incluyendo los misioneros, incluyendo hombres de negocios, incluyendo personas en las escuelas, en la universidad, doctores, todos salieron, porque hubo una persecución feroz, ese sentimiento nacionalista en contra del imperialismo y los extranjeros. Bueno, ustedes más o menos se imaginarán cómo era eso. Entonces, bueno, toda esta gente salió y el país retrocedió económicamente, socialmente, hubo todo este retroceso y eso afectó muchísimo a las iglesias cristianas, incluyendo las asambleas que existían en ese momento en Papúa Nueva Guinea. Al no tener la ayuda de hermanos que podían ayudar y predicar y enseñar, y ellos no desarrollaron sus dones quizás de la forma correcta, sino que dependían mucho del misionero para que les ayudara. Entonces eso trajo mucha confusión, mucha liviandad, muchas doctrinas, muchas cosas se introdujeron entre todas las iglesias, incluyendo las asambleas que existían en ese momento, y por tanto la cosa era difícil comenzar. Pero sin embargo, cuando en los años 90 ellos se dan cuenta que necesitaban apoyo extranjero para poder seguir adelante, se abrieron las puertas otra vez para misioneros y para las iglesias seguir ayudando, y eso entonces trajo otra vez que hubiese ese impulso de la obra cristiana, incluyendo asambleas. El Señor utilizó a este hombre del cual les hablé al principio para que pudiesen
reavivarse otra vez la obra entre las asambleas. Este hombre regresa a su aldea y dos hermanos de la asamblea de Conference Hall van con él y comienzan a predicar, evangelizar, a tratar de ayudar con el evangelio en diferentes partes. Varios años después, ellos vieron una asamblea establecida en esa aldea, pero lamentablemente pasaron unos problemas muy fuertes. Para las personas de Papúa Nueva Guinea, aunque tengan temor de Dios, para ellos es parte de su cultura pelear, las tribus, pelearse unas con otras, arco, flecha, rifles de fabricación casera, eso es una parte normal para ellos. Y aunque muchas personas dicen ser cristianos y van a una iglesia, todavía siguen haciendo todo este tipo de cosas. Y por eso es que sabemos que ir a la iglesia no te hace cristiano. Tienes que creer en el Señor para ser salvo de verdad. Bueno, la aldea donde estaba la asamblea tuvo problemas muy fuertes y algunas personas que habían profesado ser salvos estuvieron envueltos en peleas entre tribus y estuvieron involucrados en un problema muy feo, donde hubo muertos, donde hubo personas, casas quemadas, que eso es lo que normalmente pasa ya cuando hay ese tipo de peleas, y eso hizo que el testimonio de la asamblea fuese seriamente afectado y la obra cesó. La asamblea cesó de funcionar. Es muy largo contar todo lo que pasó. Eso desanimó a los hermanos australianos para seguir apoyando la obra en ese país. Pensaron que ya todo se había perdido. Pero hubo una persona que creyó en el Señor en otro pueblo, cuando los hermanos iban por otros pueblos también predicando, y esa persona se mantuvo en contacto por casi 3 años por carta con uno de los hermanos de allá, pidiéndole que fuera otra vez a la aldea de él, donde no habían ido antes, para predicar el evangelio. Los hermanos estaban muy, vamos a decir, no tenían confianza por todo el problema que pasó en el otro lugar, pero finalmente cuando fuimos encomendados a la obra del Señor y ya yo no tenía la obligación del trabajo y las limitaciones de tiempo, hablé con los hermanos y habiendo escuchado todo lo que había pasado, les animé para que volviéramos. Dice, hermano, volvamos, vamos a esa otra aldea y si no hay nada, no se puede hacer nada, pero por lo menos se hizo el esfuerzo. Entonces, bueno, eso fue en el 2013, cuando pudimos hacer la primera visita a Papúa Nueva Guinea. Este mapa es como una vista más cercana de lo que es Papúa Nueva Guinea. Esta es la parte amarilla que estaba en el otro mapa y estas son algunas de las otras islas pequeñas que están alrededor que también pertenecen a ese país. Papúa Nueva Guinea tiene 800 tribus diferentes y cada una tiene su propio idioma. Hay 800 idiomas oficiales en Papúa Nueva Guinea. Cada pequeña área geográfica pertenece a una tribu. Y la siguiente tribu habla un idioma diferente. Es como que si los que son de Maracay, por ejemplo, como que si en Cañada de Azúcar habláramos un idioma y en la Coromoto se hablara otro idioma. Y la comida es diferente y la cultura es diferente. Las casas las construyen diferentes. Hay cosas que son comunes, por supuesto, entre ellos, pero eso es extremadamente diverso. Para ellos el concepto de Papúa Nueva Guinea es una cosa que les impusieron los imperialistas. Poner todo eso junto en un solo lugar. El imperio británico, el imperio australiano. Para ellos se definen es por su tribu. Por ejemplo, en esta zona de Tari, Ambúa, que ustedes ven acá, la tribu predominante son los Huli, H-U-L-I, los Huli. Y ellos dicen, yo soy Huli. Ellos dicen, yo no soy Papúa Nueva Guinea. El otro que está de la otra tribu ya, no, ese no es Huli, es extranjero, pertenece a otra tribu. Entonces, el gobierno, el inglés es uno de los idiomas oficiales, pero sobre todo para transacciones comerciales, educacionales, turismo, empresas. Hay mucha explotación de minería, como ustedes se imaginarán, allá en ese país. Y estos hermanos, algunos hablan inglés, muy pocos. Pero la parte del idioma es difícil. Hay un idioma que se llama Tok Pisin, que es como una mezcla de inglés con algunos lenguajes nativos y en algunas partes se utiliza mucho para medio de comunicación. Bueno, la zona donde el Señor nos ha permitido trabajar es aquí, Intari. Me voy a mover más rápido. Esta foto que está acá es Erebo. Es la primera asamblea que vimos establecida en este lugar. El hermano que está aquí parado, que estoy poniendo el cursor en este momento, se llama Michael Chapman. Él es hermano de don Pablo Chapman, que ha servido en Venezuela por muchos años, pero que ahora pues vino a visitar a la familia y se quedó en Australia atrapado por la cuarentena, ¿no? Este es el hermano de don Pablo, se llama Michael,
Y este hermano de camisa azul que está al lado de él es Albert. Albert es la persona que les hablé hace rato, que creyó en el Señor en otro pueblo y se mantuvo en contacto por carta con los hermanos pidiéndole que fueran a su aldea. Esta es la aldea de Albert, Erebo. Esta es la casa del papá, una chocita allá atrás. Y esto que ustedes están viendo acá, la historia es muy larga y aquí estuviéramos hasta la madrugada si me dejaran hablar, pero no. Esta aldea está en medio de las montañas, en medio de esta, es bien alto la altura, allá donde ellos están. Comenzamos a ir, comenzamos a predicar, hacíamos viajes 2 semanas, 3 semanas, predicando. Albert era nuestro intérprete. O sea, nosotros predicamos en inglés, Albert nos traduce al idioma nativo de ellos. Y no solamente eso, cuando nosotros no estábamos, Albert siguió activamente predicando el Evangelio. Y cada persona que creía en el Señor, y para mí esto es maravilloso, cada persona que creía en el Señor se convertía inmediatamente en una persona que predicaba el Evangelio a su familia y a sus amigos. Ellos no esperaban por nosotros llegar allá para predicar. Nosotros desde el principio, cuando comenzamos a ir, cuando yo pude unirme al esfuerzo de ellos, les dije a ellos, mire, ustedes no van a depender de nosotros. Ustedes no van a depender de los extranjeros, ¿no? Ellos allá a las personas blancas le dicen, ¿sabe que blanco en inglés se dice white? Ellos a los blancos le dicen whiteys. Yo le decía, bueno, yo no soy whitey, yo soy brownie, como marrón. Pero ustedes no van a depender de los whiteys, no van a depender de los extranjeros. Ustedes van a depender del Señor. Y si ustedes de verdad han creído en el Señor, ustedes no van a esperar que nosotros vengamos acá para predicar. El Señor dijo, id y predicad a los tuyos. Entonces, gracias al Señor, igual que con cualquier obra en cualquier otro país del mundo, ha habido altibajos, ha habido personas que no han perseverado, pero gracias al Señor por algunas personas creyentes sinceros que han sido predicadores del Evangelio en su propia zona. Esa foto que ustedes ven allí es el establecimiento de la asamblea en Erebo, la primera vez que celebramos la Cena del Señor. Como se dan cuenta, no teníamos un local. Sentados bajo los árboles, los hermanos pusieron unos palos allí, donde están algunos de ellos sentados, como ustedes ven allí, y esa fue la primera vez que tuvimos la Cena del Señor, 3 años después de haber comenzado. La historia del comienzo de la asamblea no es fácil, no es soplar y hacer botellas, como decimos en Venezuela. Hubo oposición. En esa aldea había otra iglesia evangélica de una denominación, por supuesto, y el pastor de esa iglesia estaba 100% en contra de que hubiera otra iglesia. Él decía, aquí en esta aldea ya hay una iglesia, no tiene que haber otra, el que quiera escuchar el evangelio, que venga a mi iglesia. Incluso un día fue a verme al sitio donde nos estábamos hospedando, al hospedaje donde nos estábamos quedando, cuando estábamos construyendo el local, después que se formó la asamblea, estábamos construyendo un localcito, después van a ver la foto, y el hombre vino al hospedaje a hablar conmigo, casi no hablaba bien inglés, pero yo le entendí suficiente para entender que él me estaba ofreciendo unos buenos puños y una paliza de la gente de su iglesia si no parábamos el proyecto de construcción. Y el hermano Albert, su papá, es uno de los jefes de esa tribu. Su papá creyó en el Señor, fue salvo. Por ahí debe estar alguna foto de él. Él todavía se viste de forma tradicional. Nunca en su vida se ha puesto unos pantalones. Todavía utiliza la vestimenta tradicional. Bueno, su papá, siendo uno de los caciques de la zona, cuando le escuchó lo que el pastor estaba diciendo de eso, y yo de verdad, humanamente le confieso, yo me asusté. Yo me asusté en ese momento. Pero cuando vamos y dicen, mira, Albert, este señor dice que esto, y yo como sé cómo son ellos cuando comienzan a pelear. Sacan los arcos, sacan las flechas, sacan los rifles de fabricación casera. Y bueno, como una vez dijo el doctor Thompson, le dijo un hermano de confianza, le dijo, más vale un siervo vivo que un siervo muerto. Entonces le dijo, bueno, hermano, hay que tener prudencia, vamos a ver cómo hacemos con esto, ¿no? Hablábamos con el papá de Albert y el papá de Albert dijo, no, 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 no se preocupen por eso. Dijo, toda esta tierra que está aquí es mía. Esta tierra es mía. Él vino hace años y me pidió permiso para construir la iglesia. Y yo le di permiso, porque en Papúa Nueva Guinea uno no compra un terreno, uno pide permiso para construir. La tierra le pertenece a la tribu y son los jefes de la tribu los que la autorizan. Usted se casa, usted no compra un terreno. Usted habla con el jefe de la tribu para ver en qué pedacito usted va a construir su casa y ahí la comunidad le ayuda con los materiales del bosque, de la jungla, a construir su casita. Bueno, entonces él nos dijo esto. Ya el señor, este pastor vino y me pidió permiso y yo como le dije, por una iglesia, claro que sí, haga su iglesia allí y todo eso. Pero en todos estos años, él nunca me ha venido a predicar el evangelio a mí. Él nunca me invitó a mí
y nunca vino a sentarse en mi casa para hablarme a mí de Cristo. Ustedes sí lo han hecho. Más bien dígale a ese señor que si tiene un problema venga a hablar conmigo y yo le puedo mandar todos los demás de la tribu para que vayan y lo saquen ahí de donde está. Entonces, bueno, yo no iba a ir con arco y flecha a correr al otro señor, pero parece que el papá de Albert sí. Entonces, como entre ellos se conocen, ellos solucionaron su problema y pudimos construir el local con toda tranquilidad. Este es el local de Papúa Nueva Guinea en la parte que se llama Erebo. Como ustedes ven, no tiene paredes, no sé si alcanzaron a ver parte del techo, todo fue construido con materiales del bosque. La historia de la construcción de ese local daría para una historia larguísima de contar, pero no podemos hacerlo, por supuesto. No sé si ustedes ven esta como una casita que está aquí en una pila de tierra. ¿Sí la ven? ¿Saben lo que es eso? Eso es una tumba. Hay alguien enterrado allí. Ustedes ven que la pared aquí de la montaña está como cortada, ¿verdad? Bueno, porque esto era una montaña que bajaba por acá y los hermanos para construir el local con palas de fabricación casera, cortaron esa montaña. Sin carretilla, sin palas, sin tractor, sin nada. Yo tengo unos videos por allí, pero por supuesto no los vamos a ver ahora, cuando estaban haciendo eso. Y ellos cortaron todo eso, agarraron la tierra, la echaron a un lado, brincaban como encima de la tierra para aplanarla, y así fue que pusieron eso plano. Quedó esa parte allí. Cuando una persona muere en Papúa Nueva Guinea, no la entierran. Quiero decir, no abren un hueco en el suelo para meter la tumba. Cuando yo estaba hablando sobre sepultados por Cristo en el bautismo, tuve que explicar culturalmente lo que era un entierro, porque ellos no entierran. Ellos hacen una casita como esa y la ponen enfrente del área donde tú vives. O sea, imagínense, ustedes se muere un familiar, el Señor lo guarde todo, ustedes hacen como una casita y la ponen frente a la casa. Y ahí lo tienen. Le echan como una especie de cal para que no venga todas las moscas, por supuesto, y el cuerpo se seque, y allí lo tienen. Esa es la tía de Albert, la que estaba enterrada allí. Entonces, como ella estaba enterrada allá y ellos no podían quitar esa tumba, lo que hicieron fue cavar el hueco alrededor, cavar la pared alrededor, por eso quedó ese montículo de tierra allí. Y entonces, bueno, se hizo el local y quedó la tumba ahí de ese lado. Entonces, yo le decía a los hermanos en Australia que cuando predicamos el evangelio en ese local, no teníamos que decir, hermano, piense que algún día, amigo, la muerte le va a alcanzar, mira, algún día usted va a estar así. Y entonces no podíamos mostrar la tumba y ellos podían ver directamente lo que era la muerte. Por cierto, después de que se terminó el local y todos los demás, los hermanos hablaron con el papá de Albert y vieron que eso estaba haciendo de mucha distracción, porque aunque las personas temen a Dios, todavía creen en espíritus y cosas y todo. Entonces algunos en converso estaban como que asustados y no querían entrar al local porque tenían esa tumba allí todavía. Entonces pidieron permiso, hicieron su cuestión y quitaron la tumba y la pusieron más arriba, por allá, por otro lado de la montaña, para que no les distrajera. Entonces, bueno, eso fue, ese que están allí, eso fue en un culto allá en Papúa Nueva Guinea. Como ven, no tiene piso de concreto, tiene solo las tablitas para poder sentarse, pero bueno, el Señor de verdad ha bendecido la obra en ese lugar. Esta es la parte de enfrente del local, donde está Romanos 5 y 6. Cristo murió por los impíos. Ellos me pidieron que hiciera un aviso y bueno, tratamos de hacer lo mejor que pudimos allí. Me lo copiaron las palabras en el idioma nativo de ellos. Querían Juan 3:16, pero eso que está allí dice Cristo murió por los impíos. Juan 3:16 hubiera sido toda la pared. Entonces dije, no, vamos a buscar algo más cortico, porque si no aquí esto va a ser demasiado largo. Entonces, bueno, esa es la asamblea en Erebo. Este es el local visto desde afuera. Como ustedes ven, hay unos, no sé si ven como estos montoncitos verdes que están por acá. Eso es, bueno, en Venezuela le decimos batata. No sé si allá le dicen de la misma forma. En inglés se dice sweet potato, como papa dulce, como la papa que es así más larguita. ¿Ok? Bueno, esa es la comida fundamental en todas las tribus de Papúa Nueva Guinea, todos los días del año. Ellos comen eso todos los días. O sea, esa es la comida, como dicen, o sea, esa es la comida básica de la gente de Papúa Nueva Guinea, el sweet potato. Aquí pueden apreciar un poquito la forma de la montaña, ¿verdad? ¿Ven cómo venía la montaña? Y ven este
pedazo aquí de este lado donde tengo el cursor ahora, bueno, eso no fue hecho con máquina ni nada, eso era cortando montaña aquí, echando tierra allá, brincándola encima para hacerla compacta, y ellos mismos la pusieron así planita, sin nada, sin nada de máquina o cosas de concreto del otro lado. Del otro lado lo que plantaron fueron unas matas, unos árboles, para que las raíces se arraigaran y les diera mayor fuerza y protección. Bueno, construir ese local fue todo una odisea. Las latas, el techo de zinc, como le decimos en Venezuela, hubo que comprarlos en un sitio por allá lejos, porque ahí no hay ferretería, eso es monte, eso es una aldea completamente. Ahí no hay electricidad, no hay agua, no hay internet, mucho menos. Yo decía una vez a unos hermanos en Venezuela, perdónenme la anécdota, le decía, ¿se imaginan, hermanos, vivir sin electricidad, sin agua, sin gasolina, sin internet? Y yo, no, hermano, si nosotros sabemos eso. Pero bueno, pero eso es Papúa Nueva Guinea. En Venezuela lo había antes y ahora no hay, pero eso Papúa Nueva Guinea nunca lo ha tenido. El 90% de Papúa Nueva Guinea vive así, como ustedes ven en esa foto. No tienen trabajo, no tienen empresa, viven de la tierra, de cultivar su propia tierra. O sea, eso es la vida del 90% de las personas de Papúa Nueva Guinea. Bueno, en esa zona hubo un terremoto muy grande el año pasado, en enero del año pasado. Murió mucha gente en esa provincia, en la provincia de Juli. Lo pueden buscar por internet. Cuando yo escuché del terremoto, por supuesto, los hermanos vinieron a mi mente. Y mucha gente de muchas partes me mandó mensajes. William, ¿cómo están los hermanos en Papúa Nueva Guinea? Por varias semanas no hubo forma de comunicarse. Para comunicarse con ellos, hay 2 hermanos, creo, que tienen teléfono celular, pero no los teléfonos inteligentes, los Nokia, no sé si se acuerdan, los analógicos viejos. Esos son los teléfonos que ellos pueden usar allá. Y de paso, dura más la batería, ¿no? Y eso, bueno, esos son los teléfonos que ellos utilizan allá. Entonces, para poder llamarlos, ese hermano tiene que ir a la aldea más cercana donde hay electricidad, caminando como 2, 3 horas, se pone en una fila, en Venezuela decimos una cola, se pone en una fila de personas que está cargando su teléfono y paga para que se le conecte el teléfono. Eso es una cosa de todo el día. Espera su turno, carga su teléfono, espera que se cargue, se va y entonces me manda un mensaje, ya me puedes llamar. Y lo puedo llamar. ¿Okay? Nada de WhatsApp. ¿No? Hay mucha gente hoy en día que ya se le olvidó que los teléfonos mandan mensajes normales, solo utilizan WhatsApp, pero nada de WhatsApp allá. Ella tiene que mandarme un mensaje y entonces yo les llamo para poder hablar con ellos. Finalmente, porque las comunicaciones colapsaron en esa provincia, no había ni siquiera para llamar por celular. Cuando los pude llamar, yo les pregunté a ellos, hermano, ¿cómo están? Ningún hermano sufrió. Y yo pregunté, hermano, el local. Porque como ustedes ven, algunas de las columnas que son árboles cortados están en la parte que no es del terreno natural, sino de lo que ellos pisaron. Yo me imaginaba ese local en el piso. Y, hermano, el local no se cayó. No sufrió nada. La otra iglesia del otro pastor sí se cayó. Claro, no lo decimos con alegría, de ninguna manera. No, nadie murió tampoco en la otra parte donde se cayó. Pero la persona que construyó este local o el hermano que dirigió la construcción de este local es una historia larguísima, súper interesante. Era un nuevo creyente australiano que vivió en Colombia mucho tiempo. Esa es otra aventura. Habla español. Fue contactado por los cultos en español, por cierto. Fue salvo, recibido en la asamblea. Tenía poquito de estar en comunión. Constructor profesional. Ha hecho proyectos enormes en muchas partes del mundo. Trabajaba con las Naciones Unidas. Cuando escuchó de la construcción del local, yo no sé construir un local. O sea, exactamente, muy bien. Ok, yo no sé nada de construcción de local, pero me gusta ayudar, ¿no? Yo me he metido en varias partes, en la mata, en otras partes, ayudar a batir pega, cosas así. Pero, bueno, batir pega es mezclar concreto, a lo mejor no entienden esa expresión en Chile. Pero hacer todo ese tipo de cosas. Pero para eso necesitamos una persona que supiera de construcción. Bueno, ese hermano fue. Y cuando estábamos comenzando a hacer ese local, decía, esto es imposible, no vamos a terminar. Él se imaginaba que tendríamos planos hechos y una ferretería donde comprar todo. No, cuando llegó y vio eso, casi se va. Y en 2 semanas, el Señor permitió que se hiciera todo eso. La montaña, meternos en la selva, 6 horas, internándonos en la selva, cortar esos troncos, se cortó 97 árboles, traerlos hasta donde estábamos, aplanar todo eso. Eso el Señor permitió que se hiciera. Cuando yo llamo al hermano que dirigió la construcción del local y le digo, mira, ¿sabes qué? El local no se cayó. Y me dijo, Williams, ese local fue construido y diseñado en el cielo. Ese no se va a caer. Entonces, bueno, eso ha sido un testimonio también. Ahora vamos a ir a otra aldea que se llama Jiribí.
Lo que les presenté anteriormente es Erebo. Cuando se comenzó a predicar en Erebo, una persona fue salva que se llama Soti, un nativo. Soti, antes de creer en el Señor, era un guerrero absoluto. Él no se acuerda cuántas personas había matado, peleando, bueno, estuvo preso, se escapó de la cárcel en Hagen. Él ya arregló su problema con la justicia, él ya puede andar sin ningún problema. Un hombre tremendo, por ahí hay una foto de él, creo, más adelante. Bueno, Soti creyó en el Señor porque fuimos a predicar a una escuela primaria, y con traductor, por supuesto. Y ese día, el hermano, porque era un hermano, un nuevo creyente también, era maestro de la escuela, invitó a los padres de los niños a venir a escuchar el Evangelio. Hicimos la predicación, Soti estaba allí y él creyó en el Señor después de haber escuchado la predicación del Evangelio. La historia es mucho más larga, pero ese es el resumen. Soti regresa a su aldea y comienza a predicarle. 3 horas caminando desde Erebo, 3 horas a pie por la montaña y la selva de Erebo a Jiribí. Nosotros fuimos en un carrito que usamos cuando vamos allá, llegamos hasta cierto punto donde no había más paso, y este es uno de los puentecitos que hay que cruzar para llegar hasta allá por este río. Este es Soti. Este hermano que está acá de sombrerito rojo es Michael Chapman, él siempre va para Papúa Nueva Guinea. El otro hermano se llama Alf Grant, él tiene 74 años y este hermano ha sido uno de los más interesados en la obra en Papúa Nueva Guinea. Su testimonio de por sí es bellísimo. Él creyó en el Señor siendo muy joven, como adolescente se fue al mundo, se separó de las cosas del Señor, se casó con una inconversa, se metió en negocio de bienes raíces, se metió en Fórmula 1, tenía Porsches, tenía Ferraris, tenía carros costosos de todo tipo, hizo muchísimo dinero, invirtió mucho en Papúa Nueva Guinea cuando antes de la independencia, antes del año 75, sacó mucho dinero, pero se olvidó del Señor en toda esa abundancia que él tuvo. Hasta que un día estaba en una carrera de autos en Hamburgo, Alemania, y el carro que estaba delante de él chocó con otro, se quemaron los 2 carros y los 2 choferes murieron. Y Alf, ese que está ahí en esa foto, él dijo, si yo hubiera muerto, me presentaría ante el tribunal de Cristo con una vida malgastada. Y él hizo el propósito en ese momento de algún día volver a Papúa Nueva Guinea, donde había hecho casi la mayor parte de su fortuna para predicar el Evangelio. Alf no es un hombre de tribuna, él no predica en público, no es un predicador, no da ministerio en la asamblea, es muy fiel, muy fiel. Pero cuando Alf va a Papúa Nueva Guinea se transforma. Es un hombre diferente. Y con todo el dinero que tiene ese hombre, porque el hombre tiene dinero, tú lo ves sentado en una choza, durmiendo en la choza con nosotros, cuando va a llevarle el evangelio a esta persona. Ese que está en medio es Soti, ese hombre que había sido un guerrero, pero era un guerrero para Cristo. Bueno, este fue el primer culto que hicimos allá en Jiribí, en la aldea de Soti. Las señoras que ven sentadas enfrente con las toallas en la cabeza, bueno, fue el primer culto formal que hicimos, porque se había ido a predicar y tener cultos al aire libre y todo eso con Soti, pero estos fueron los primeros bautismos que se hicieron allá. Hay otros hombres que fueron bautizados que están sentados del otro lado. Allá los hombres y las mujeres se sientan aparte. De hecho, cuando la gente se casa, el hombre hace una casa para él y hace una casa para la señora. Se juntan solamente en ocasiones. Y cuando nacen los niños, los varones se quedan en la casa del papá y las niñas se van a la casa de la mamá. Esa es la forma natural de ellos hacerlo. Algunos dirán, uy, qué bueno, pero no, pero ellos, cuando creen en el Señor, nosotros les decimos que la familia tiene que estar junta. Para ellos, el hombre anda aquí y la mujer anda acá. Si usted viaja por las carreteras de Papúa Nueva Guinea, usted puede ver a una mujer caminando, subiendo la montaña, con un bulto de papa dulce, de batata en la cabeza enorme, tambaleándose, y el hombre caminando como 2 metros atrás con un machete en la mano. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué más bien tú no cargas el bulto y le das el machete a la señora? Dice, no, porque si alguien viene a atacarnos, yo tengo que estar listo para defenderlo. Y para ellos eso es normal. Y eso es lo aceptable para ellos. Entonces, la diferencia de roles es diferente. Este es en Jiribí otra vez, y esto fue cuando tuvimos los bautismos la primera vez en ese río. Ya hemos tenido la oportunidad de bautizar varias veces. Los hermanos de Jiribí construyeron este local, ellos solos. Nosotros no les ayudamos. Nosotros les compramos las láminas de zinc en un viaje que hicimos
Y como varios de ellos ayudaron en la construcción del local de Erebo, les dejamos que utilizaran las herramientas que habían comprado y le dijimos, bueno, tengan eso allí y en otro viaje que volvamos le ayudamos a hacer el local. Bueno, un día me llamó Soti y me dijo con su inglés entrecortado, me dijo, ya terminamos el local. Dice, ay señor, ¿qué habrán hecho? Bueno, cuando llegamos a Jiribí la siguiente vez, nos encontramos con esta maravilla. En el otro local es mucho más grande, es mucho más abierto. Este local es como el 25% del tamaño del otro local. Y les queda pequeño, por cierto, a ellos. Pero ellos hicieron este tejido tan hermoso que lo hacen de forma manual para... No todas las chozas lo tienen. Esto es algo de lujo. Esto es como lo más lujoso que puede haber. Y lo hicieron. Y eso, hacer una lámina de esas, eso puede tardar una semana haciendo eso. Y ellos hicieron eso. E hicieron su propio local. Entonces, bueno, sí, este es el local por dentro. Hay una carta gráfica atrás, no sé si ustedes la reconocen, en algunos locales lo tienen. ¿Saben quién diseñó esa carta gráfica? El doctor Thompson. Esa gráfica fue diseñada y hecha por el doctor Thompson y un hermano en Maracaibo le ayudó a hacer el diseño gráfico final y todo eso. Ese está en inglés, por supuesto. Yo tengo una en español acá también. Bueno, esa carta gráfica, miren el piso, el tejido que hicieron para el piso. Y eso que está allí son un grupo de hermanos de la asamblea de Jiribí cuando le compramos una Biblia en su propio idioma. Bueno, la alegría para ellos es indescriptible. El día que recibieron su propia Biblia. No puedo describir la emoción para ellos. Vamos a ir a otra aldea ahora. Vamos a ver 4 lugares. Ya vimos Erebo, ya vimos Jiribí, falta Mukmap y Beloba. Ok, esto es Mukmap. Erebo fue la primera asamblea, Jiribí fue la segunda asamblea, eso queda en la provincia de Gela, son Juli, las personas que viven allí. Ellos de allí se mudaron, bueno, hubo una familia que se mudó para esta región de Mukmap, en Hagen, porque en esa zona hay muchas plantaciones de café y de té, y hay mucha fuente de trabajo. Entonces, eso atrae mucha gente de muchas provincias de Papúa Nueva Guinea para ir a trabajar en las plantaciones de café. De hecho, aquí en Australia se consume mucho café que viene de esa región. Bueno, estas personas se mudan para allá, creyentes, y comienzan a predicar el evangelio a todas las personas que tenían allá. Hace como 3 años, en una visita en el 2017 más o menos, vamos para allá y ellos nos dicen, hermano, comenzó una obra nueva en Mukmap con la familia que se mudó para allá y quisiéramos que fuéramos para allá también para predicar y dar ministerio porque nuevos creyentes necesitan ser afianzados en la doctrina. Fuimos para allá. Ese río que ustedes ven allí, hay que cruzarlo para ir a la aldea de Mukmap. No hay puente, como ustedes pueden ver. No sé si ustedes ven esto que se ve por acá, esto aquí en el medio. Esto es como en Venezuela decimos una tripa de caucho, de un camión grande, de una llanta inflada, y uno tiene que pagarle a unos niños para que lo lleven a uno al otro lado, ¿no? La gente nativa normalmente nada, o se tira por allá, lo que sea, pero los que no estamos acostumbrados y los que no sabemos nadar como yo, no nos arriesgamos a hacer eso, ni loco. Bueno, entonces están esos cauchos allí dispuestos para que la gente cruce del otro lado. Se me fue, perdón. Bueno, esa es la manera como hay que cruzar para ir allá. Y cuando el río está crecido, la corriente es tan fuerte que no puede llegar de allá para allá, sino que tiene que dar la vuelta. No les muestro una foto porque me da pena, donde yo estoy montado en el caucho y uno tiene que arrodillarse. Y le ponen como unas bromas así, unas tiras por los lados para que uno lo agarre. Y está el hermano Alf, el señor de 74 años, que le conté la historia ahorita, y yo, y otro, y el niño que va, él va sentado y va con los piecitos haciéndole así, y se echa hacia un lado, entonces uno se tiene que echar así con él para que la corriente no lo lleve a uno, y después se tira para el otro lado, para llegar hasta el otro lado, donde va a cruzar para ir. Bueno, estamos arrodillados allí, y los hermanos dicen que se ve que estábamos orando profundamente, ¿no? Estamos arrodillados así con la cara agachada, esperando para llegar al otro lado. Bueno, y eso es la única forma de llegar. Pero una vez que uno, bueno, y cuando llega del otro lado, la aldea no está allí, la aldea está 2 horas caminando, más en la selva, para llevar, no, 2 horas, como 1 hora y media, más o menos, caminando para llegar hasta el otro lado donde queda la aldea. Esto es Mukma. En ese lugar, los hermanos predicando, clases para niños, llevando el evangelio. El Señor ha bendecido ese esfuerzo. Hemos ido varias veces.
hemos tenido predicaciones en diferentes partes, el Señor ha bendecido con algunas almas siendo salvadas. Ese localcito que está allí es una choza abandonada que antes usaba otras personas para otros propósitos y él se la dejó a los hermanos para que hicieran sus cultos. Ahí, como ven, sentados en el piso, cuando llueve, yo creo que uno se moja más adentro que afuera. El año pasado, la última visita que hicimos en noviembre, por cierto, hay un video en YouTube que hice con la última visita de noviembre, si lo quieren ver, después les paso los datos. Los hermanos hablaron acerca de la necesidad de construir un local. Se compraron los materiales y en febrero de este año, Michael Chapman y Alf fueron los dos. Yo no pude ir, tenía otros cultos, otras cosas acá. Fue la primera vez en 7, 8 años que no pude ir a visita a Papúa Nueva Guinea por otros compromisos que tenía aquí. Ellos dos fueron y ayudaron a construir un local también allá para ellos. Pero bueno, esto fue allá. Hay muchas otras cosas que les pudiera decir de Mukmap. Pero vamos a la última, ya vamos a terminar. Esto se llama Belova. Belova queda en la provincia de Gela, donde queda Erebo y Jiribí. Unas personas fueron salvas en una escuela secundaria, como un liceo, le decimos nosotros en Venezuela. Nos dan permiso para predicar allá en el liceo. Los profesores dan permiso a todos los estudiantes, van al auditorio principal. A veces se reúnen entre 1,000, 1,200 estudiantes de bachillerato, sobre todo de los 3 últimos años de bachillerato. Para ellos, inglés es obligatorio. No todo el mundo termina bachillerato allá. Muy, muy pocos. El porcentaje de personas que va a la escuela es muy pequeño y el porcentaje de personas que termina bachillerato es extremadamente pequeño. Pero los últimos 3 años les enseñan inglés. Y las materias que hacen en el último año tienen que ser dictadas totalmente en inglés para que tengan oportunidad de ir a una de las 2 o 3 universidades que hay en Papúa Nueva Guinea, donde todas las clases son en inglés. Y hay muchos profesores extranjeros que dan clase allá. Bueno, estuvimos predicando en ese bachillerato y allí en diferentes ocasiones ha habido 2 muchachos, ha habido muchachos en 2 ocasiones, 2 en total, que han sido salvos. Y esos 2 muchachos que han creído en las predicaciones en la escuela secundaria han sido una tremenda bendición en las asambleas donde ellos están. Johnson en Erebo y Moisés en Belova. Este muchacho, Moses en inglés, este muchacho va a su aldea y comienza a predicar el evangelio. Ustedes ven el patrón que se repite aquí. Alguien es salvo, va a su aldea, predica el evangelio y llama a los hermanos para que vengan a predicar, a enseñar la doctrina y a ver una obra más establecida. Bueno, este muchacho fue para su aldea, es este que está acá, Belova, y él comienza a predicarle a sus familiares, a sus amigos, y el Señor comienza a bendecir en algunas almas salvadas. Vamos para Papúa Nueva Guinea, y nos dicen, hay otra aldea nueva, hay una obra nueva, hay que ir allá. Hermano, cuando vamos a Papúa Nueva Guinea duramos 2, 3 semanas, pero eso es full. Allá no se puede hacer culto de noche, no hay luz, todos los cultos son de día. Normalmente toda la mañana la pasamos en cultos de predicación y toda la tarde la pasamos en cultos de ministerio. Culto de predicación no en el local, vamos a la intersección de los caminos, donde hay un puente, donde hay un mercadito al aire libre, y ahí tenemos 2, 3 cultos de predicación al aire libre. Después comemos algo, una bala fría, los venezolanos entenderán eso, un pasapalo, y entonces después de allí vamos para el local y ahí tenemos ministerio. Y como allá nadie tiene reloj, nadie sabe la hora, nadie ve el celular para ver la hora porque los bichitos esos que ellos utilizan no le programan la hora nunca, no hay reloj en el local, nadie sabe la hora. Allá uno le dice a las 3 de la tarde, eso no significa nada para ellos. ¿Cuánto dura el culto? Hasta que usted termine. Imagínense usted, a mí nunca me dicen en Australia, predique hasta que usted quiera. Allá me dice, el culto termina a las 8:30 y hay que terminar a esa hora. Y ustedes han sido muy generosos conmigo esta noche, ¿no? Pero allá en Papúa Nueva Guinea dice, bueno, vamos a tener culto de ministerio. Bueno, hermano, hágale. Bueno, hágale, dicen en Colombia. Dele, hermano, predique. Y tenemos el culto de ministerio y después viene la sesión de preguntas y respuestas que me dijeron que iba a haber, pero yo creo que esta noche la vamos a cancelar. Bueno, entonces después de eso, cuando hay todo el culto y ministerio, la gente pregunta, se queda hablando. Una vez estábamos en la choza de unos hermanos, yo estaba durmiendo esa noche en la choza de los hermanos allá, una chocita, y terminamos los cultos de todo el día, fuimos a comer una fogata dentro de la casa, nos sentamos alrededor del fuego, comimos y los hermanos más preguntas, hablando.
Ya era tarde, yo tenía un sueño enorme todo el día, para arriba y para abajo. Y cuando ya dije, bueno, vamos a acostarnos y nos estamos preparando a acostar, llega un hermano con dos amigos que venían caminando de otra montaña, de otra aldea. Como llovió, el río creció, no pudieron cruzar, no llegaron a tiempo para el culto. Dice, hermano, estos dos amigos quieren escuchar el evangelio. ¿Qué le decimos? Venga mañana, ya se acabó el culto. No, comenzamos a predicar el evangelio otra vez a esa hora, a esos hermanos. Eso fue en Erebo. Esto es Beloba. Esta es la formación de la asamblea en Beloba. Claro, uno cuenta las cosas y la gente pudiera pensar, ay, qué fácil, se formó una asamblea. Esto lleva años de trabajo, sacrificios, desánimos, personas que vuelven atrás, oposición del enemigo. Pero lo bonito de esa foto es que en esa foto, eso fue en noviembre del año pasado, en esa foto hay creyentes de Erebo, de Jiribí, Mukmap y por supuesto los de Beloba, la asamblea nueva. Entonces, ese pequeño círculo que ustedes ven allí tiene uno o dos de las otras asambleas, más los hermanos de la asamblea local que se estableció ese día. Y en medio, ustedes ven como una pequeña mesita con un pan y una copa. Entonces, como se dan cuenta, el Señor ha obrado. Hay un libro de don Guillermo Williams, que algunos de ustedes habrán escuchado de ese libro. En inglés se llama It Can Be Done, que significa en español algo así como que sí se puede hacer. Y cuando don Guillermo fue para Venezuela en 1910, hace 110 años, Venezuela estaba hundida de guerras civiles y desórdenes. La gente le decía, los hermanos en Canadá le decían a él, ¿usted cree que sí se puede hacer? ¿Usted cree que sí se puede ver? Asambleas congregadas en el nombre del Señor, siguiendo el patrón del Nuevo Testamento en esa cultura, en esa condición, con esa gente. Sí. Don Guillermo escribió el libro para decir, sí, sí se puede hacer. Ahí en Papúa Nueva Guinea. Cuando yo veo a estos hermanos sentados allí, recordando al Señor de esa forma sencilla, yo recuerdo lo que dijo don Guillermo. Sí se puede hacer. No es fácil. Hay llantos, hay decepciones, hay frustraciones, hay momentos cuando uno le provoca decir, ¿qué hago yo aquí en este país con esta gente? Señor, yo pudiera estar tranquilo en Australia, pero uno va para allá, se queda 2 semanas, 3 semanas, un mes, lo que sea con ellos. Y bueno, escucharlos cantar en su idioma nativo, escuchar a alguno de ellos orar, dar gracias al Señor. Y después tener la oportunidad de conversar con ellos, si se puede hacer. Muchas gracias por su paciencia, hermanos.